Hola queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal de CC Madeira. Y bueno, una vez más, gracias por abrir este tiempo de tu espacio para poderme escuchar. Yo les traigo un tema que le pusimos por título, haz que tu vida valga la pena. Sí, haz que tu vida valga la pena. Y bueno, ¿por qué traje este tema? Porque durante estos días he estado meditando en el título de esta conferencia o de esta charla, y yo creo que todos, yo estoy muy seguro que todos queremos vivir una vida en plenitud, queremos ser felices, queremos cumplir nuestros sueños, anhelos, lograr esas posesiones que tanto queremos, desarrollarnos como personas, vivir saludables, etcétera, etcétera. O sea, queremos lo mejor de lo mejor mientras estamos en esta vida. Pero también creo que todos, aparte de tener el éxito y la bendición de vivir, nos gustaría que el día que no estemos en esta tierra poder ser recordados de una buena forma, ¿verdad? Que la gente pueda decir, wow, esa persona fue extraordinaria, esa persona ayudó muchísimo, esa persona fue increíble. Y bueno, que nuestra ausencia más bien sea bien recordada. Bueno, eso creo que es un anhelo de muchas personas, quizás otras dirán, bueno, a mí no, ni pendiente que se recuerden de mí, pero yo creo que eso tiene un alto valor cuando dejamos una marca, una impronta sobre esta vida. Pero algo que nos produce que no lleguemos a llegar a nuestro propósito, a esos anhelos que tenemos en el corazón, es porque también sabemos que se presentan muchas dificultades, pruebas, tenemos una cantidad a veces de obstáculos que tenemos que vencer en la vida, porque son cosas normales, cotidianas. Todos los días tú y yo tenemos que enfrentar algún problema. Yo siempre digo de una forma muy graciosa que muchas veces resolvemos un problema y ya está el otro tocándonos la puerta para poder entrar. Entonces, todos los días, toda la vida vamos a estar teniendo obstáculos que poder saltar, desafiar, surfear la ola de la vida, como digo yo. Y muchas veces no estamos claros, para mí este es uno de los problemas, que muchas veces tú y yo no estamos claros en buscar aquello que realmente no sabemos cuál es el camino, aquello que nosotros decimos, wow, pero que no sé por dónde ir, no sé qué hacer exactamente para poder llegar a esa meta que queremos muchas veces. Y ese es el punto que quiero tocar hoy. O sea, que una persona que no está clara, escúcheme bien, una persona que no está clara hacia dónde va, que no tiene un plan, que no tiene una dirección, que no tiene un propósito en la vida, tendrá la tendencia de tomar decisiones basadas en las circunstancias, en las presiones del momento y en su estado emocional. Y cuando una persona no está clara hacia dónde va a estar constantemente cambiando de dirección, cambiando de país, cambiando de ciudad, cambiando de trabajo, cambiando de pareja, cambiando hasta de iglesia, en fin. ¿Por qué? Porque no tiene una meta clara en su vida, dejando pasar los mejores años que debería aprovechar en su vida y se le va a ir por no estar y tener claridad. Esto es muy importante, claridad hacia dónde va a ir. ¿Por qué? Porque después va a quedar agotada, va a quedar frustrada, decepcionada, porque todo aquello que soñó, anheló, pero nunca tuvo una claridad para poderlo ejecutar, sintiendo que su vida ha sido insípida, así como una comida que no tenga ni sal ni especie de ningún tipo, que no sabe a nada. Entonces siente que la vida no tiene sabor y por eso tiene un alto grado de insatisfacción en su vida. ¿Por qué? Porque no han descubierto su propósito. Escúchame bien, no ha descubierto su propósito ni de lo que debería ser y hacer, encaminar en esa dirección. Así que no podemos olvidar nunca, mis queridos amigos, que esta vida es cortita, que esta vida es pasajera, que el tiempo, los años se van volando. Bien dijo en una oportunidad el apóstol Pedro en la Biblia, pues todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que las cosas se deterioran, las cosas se van a echar a perder, pero solamente la promesa de la palabra de Dios que nos va a indicar el propósito de nuestra vida permanece para siempre. Y todo lo que hagamos aquí, escúchame bien, todo lo que hagamos aquí en esta tierra,
todo récord es roto, ¿sí? Porque hay personas que dicen, no, mira, esta persona tantos metros de distancia alcanzó o batió un récord, pero después esos récords son rotos por otras personas, ¿sí o no? Y lo hemos visto durante la historia. O toda reputación se desvanece y todo homenaje desaparece también, ¿sí? Porque todo aquello que nos hicieron en la vida algún día será después olvidado. ¿Por qué? Porque al final de nuestra vida lo que más importa, escúcheme bien, no serán los logros obtenidos, sino haber hecho el propósito para el cual Dios nos creó. Y esto de entender que tenemos un creador a lo mejor no es fácil para ti, porque a lo mejor tú eres el tipo de personas que dicen, no, yo no creo en eso de un creador. Yo creo que la vida es nada más aquí, nos morimos y chao, se acabó todo. Bueno, claro, todo ese pensamiento, por supuesto, yo lo respeto muchísimo. Pero yo sí quiero decirte, oye, para mí sí hay una eternidad. Yo sí creo que hay un creador que nos hizo, que no es producto de la casualidad, que ninguno de nosotros nacimos así como por casualidad, no sé, porque bueno, aparecimos y punto. No, no, no. Yo creo que todos fuimos creados con un gran propósito. Por ese motivo es tan importante poder leer, estudiar, creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, su palabra, nos va a dar esa dirección y esa claridad del propósito que debemos tener en la vida. Y eso nos hace hasta la vida más fácil. Una de las promesas que Dios nos ha dado fue a través del profeta Jeremías, y esto es una gran promesa para ti y para mí. Oye lo que Dios quiere para nosotros. Dice Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que por lo tanto no es una casualidad. Dios quiere darnos una esperanza. Dios quiere darnos un buen futuro, pero todo comienza con un buen presente. Así que no es producto de la suerte o de la mala suerte, es producto de que hay un propósito que Dios ha asignado en cada uno de nosotros. Así que estamos vivos porque Dios nos creó. Estás vivo porque Dios te creó. Estamos respirando porque Dios lo hizo así. Dios te creó para amarte, imagínate. Dios me creó para amarme. Y eso es algo increíble. Tal cual como eres, pero Dios te quiere preparar, escúchame bien, Dios te quiere preparar en esta vida pasajera para vivir una mejor vida. Así que la vida para mí no se termina en esta, viene algo mejor. Y eso es una esperanza que todo ser humano debería tener. Porque, oye, qué triste sería que nada más pensáramos que nos morimos así, como una matica que se murió y listo. Pero esas maticas después, las semillas tienen que morir para después renacer nuevamente. O sea, hasta la naturaleza nos da esa experiencia de vida. Puede que tus padres no te hayan planeado también, porque a lo mejor creciste con unos padres que no te valoraron, no te dieron el suficiente amor, o producto de que, bueno, mira, fue un error aquí que salió tu mamá embarazada de ti. Entonces, yo quiero decirte que no fuiste planeado por tus padres, en primer lugar. Así lo hayan hecho intencional, planificado con ginecólogo, etc. Realmente tú no fuiste planeado por tus padres, pero Dios sí fue quien te planteó. Dios fue quien te diseñó y fue el primero en concebirte en su mente. Escúchame bien. Dios te concibió a ti y a mí primero en su mente antes que nuestros padres. Él fue el primero en pensar en ti. ¿Qué te parece? Eso para mí es una gran noticia. O sea, Dios pensó en mí aún antes de nacer. Y cuando la vida que vivimos, escúchame bien, mis queridos amigos, no tiene significado, que la vida que vivimos no tiene propósito, ¿sabes qué va a pasar? Todo se nos va a hacer insoportable. Todo. Sí, vamos a sentir agotados, frustrados, y en vez de sentir que vives, sientes que sobrevives. ¿Por qué? Porque no está claro el propósito en tu vida. Porque sin un propósito, la vida no tiene importancia ni esperanza. El dramaturgo inglés George Bernard Shaw expresó esto, me encanta. Este es el verdadero gozo de la vida, ser usado para un propósito en lugar de ser un egoísta pedazo de barro con padecimientos y quejas, lamentándose porque el mundo no se dedica a hacerle feliz. Y dígame, estamos llenos de personas quejumbrosas. Ahora, yo no he visto personas exitosas quejumbrosas, porque siempre la persona que se queja, que se lamenta,
Siempre eso es lo que va a traer para su vida. Y quiero decirte que la palabra de Dios en la Biblia hay muchos ejemplos de personas quejumbrosas, personas que como que lo sintieron que eran importantes en esta vida. Tanto así que en una oportunidad hasta el profeta Isaías expresó a Dios de la manera siguiente y dice: sin embargo, yo me dije, he trabajado inútilmente, me he quedado sin fuerzas y no he logrado nada. O sea, aquí para que ustedes vean, un profeta usado por Dios hasta se estaba lamentando delante de Dios. Dice que ya no valía nada, que todo lo que ha hecho no es nada, en fin. O también tenemos un personaje muy importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, llamado Job. Era un empresario, tenía muchas posesiones, era un hombre muy exitoso y de repente le vino una gran desgracia sobre su vida. Y para rematar, le vino lepra a su cuerpo. O sea, se le murieron los hijos, vino desastre, perdió las empresas, se le incendiaron. Todo fue un desastre total. Y aquí les recomiendo que cuando estés pasando por un mal momento y puedas leer el libro de Job y tú puedas decir después, wow, este sí la pasó de verdad fuerte comparado a mi problema. Así que Job, en una oportunidad, quien era un creyente en Dios, también expresó lo siguiente: la vida se me escapa con la velocidad del rayo. Ya he perdido toda esperanza. Wow, ya he perdido toda esperanza, y eso es grave. Cuando decimos esto, las fuerzas se nos van a ir más rápido de lo que pensamos. Y también un poquito más adelante Job dijo lo siguiente: odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. Wow. Y así que Job estaba peleando con Dios, estaba en su divina miseria, viendo, wow, todo me ha salido tan mal. Dios, déjame morir. No, es más, no me molestes más. Déjame en mi miseria. Pero ya casi terminando el libro de Job, él dijo lo siguiente: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Porque así Dios se glorifica en nuestras vidas. Dios se glorifica en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y Job llegó a recuperar y a superar mucho más de lo que había perdido. Esa fue la bendición que Dios después le dio, mucho más, el doble de lo que él antes tenía. Y justamente estas reflexiones hablan que la mayor tragedia que percibe la gente en la vida no es la muerte. No es la muerte, sino una vida sin significado, una vida sin propósito ni esperanza. Y quiero decirte que un día Dios hará una auditoría de cada uno de nosotros. Un día tú y yo nos presentaremos delante de Dios y Dios nos hará un examen final. Sí, Dios nos hará un examen final antes de que tú y yo entremos a la eternidad. Y lo dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 14, 10 y 12. Dice: recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Wow, Dios nos va a hacer un examen final, nos va a decir, nos va a hacer preguntas, nos va a hacer sacar esa información de qué hiciste con tu vida. Ahora, yo no creo que Dios nos va a preguntar: ¿lograste comprar tu casa? ¿O lograste tu profesión deseada? Ah, no, tú lograste el trabajo que tanto anhelabas. ¿O lograste vivir la vida loca que creías que te iba a hacer feliz? No, Dios no nos va a hacer ese tipo de preguntas, sino que Él te va a decir lo siguiente: viviste con el propósito por el cual yo te hice, por el cual yo te creé. Viviste la vida como te la diseñé. Viviste para glorificarme con cada cosa que hacías. ¿Cuál será nuestra respuesta? Piensa por un momento. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Imagínate que si hoy nos presentáramos delante de Dios e hiciéramos un inventario de nuestra vida, ¿qué pudiéramos decirle a Dios? Todo lo que Él nos dio, las herramientas, los dones para poder hacer algo con un propósito, dejar una marca, una impronta en la humanidad. Y en la humanidad no quiere decir que tengas que alcanzar miles de personas, sino puedes comenzar por tu familia, por tu pareja, por tus hijos. Ahí puede comenzar nuestro impacto. Y es que sin Dios no hay esperanza en la vida eterna. Sin Dios no podemos tener esa seguridad de que algún día estaremos en un mejor lugar. Por lo tanto, la esperanza, mis queridos amigos, es tan esencial como el agua y el oxígeno, es súper esencial. Así como tú y yo necesitamos agua todos los días y necesitamos respirar en cada momento,
así debe ser la esperanza. Necesitamos de ella para poder enfrentar esta vida y prepararnos para la vida que vendrá. Y cuando logramos encontrar lo que debemos hacer en esta vida, pon atención en esto, allí sí lograremos decir con gran propiedad, valió la pena vivir. Por eso, el uso más sabio que podemos dar a nuestro tiempo y hacer que nuestras vidas valgan la pena en ser vividas, escúcheme bien, lo que vale la pena decir, valió esto de vivir, es cuando encontramos nuestro propósito en Dios y ejecutar la obra por la cual fuimos creados. Y para eso debemos estar enfocados. Y así como las personas que leen la Biblia conocen la vida de muchos personajes bíblicos que fueron trascendentales, que dejaron una marca, que dejaron historia, desde como por ejemplo el apóstol Pablo, un hombre tan, bueno, lo que era un estudioso de la ley del judaísmo, se convirtió en el hombre que más llevó la palabra de Dios por toda Asia Menor y parte de Europa. Y él hizo un impacto tremendo. Bueno, así como hay muchos ejemplos de personas que dejaron un impacto y que hoy en día, después de tantos cientos de años, son recordadas, también podemos hablar de personas que han sido, que han tenido un gran propósito, y el secreto de ellos fue vivir una vida enfocada en Dios, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:13. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Bueno, y así como hay personajes bíblicos que han hecho grandes hazañas, también tenemos otros personajes que no están en la Biblia, que están en la historia, en la ciencia, en la tecnología, con sus vidas bien apasionadas, que hicieron cosas trascendentales enfocadas en seguir una meta y bendecir a la humanidad. Sí, con esto dejaron una meta para bendecir a la humanidad, un propósito, un sentido de haber vivido bien la vida. Y quiero hablarles rápidamente de el oficial de origen polaco Witold Pilecki, quien en la primavera de 1940 se enteró de que en las afueras de Varsovia estaban los nazis construyendo un campo de cárcel enorme en el pueblo de Auschwitz. Así que Pilecki es considerado, y escuchen bien esto, es la única persona conocida en la historia de la Segunda Guerra Mundial que se internó de forma voluntaria en el campo de concentración de Auschwitz. ¡Wow! O sea, que él es la primera persona que se hizo meter preso para que lo llevaran al campo de concentración. ¿Y por qué hizo eso? Porque él quería averiguar qué estaba pasando allá adentro. Y al enterarse de las atrocidades que muchos de nosotros sabemos lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, al ver todo lo que estaba ocurriendo, los maltratos, las muertes, después al cabo de un año estando preso ahí llegaron los judíos y vio cómo diariamente asesinaban niños, mujeres y hombres, vio cómo los metían en las cámaras de gas. Así que Pilecki comenzó dentro, escúcheme bien, dentro del campo de concentración a formar una especie de grupos para sublevarse contra los del campo. Pero ¿qué sucede? Pilecki notó que la gente dentro del campo de concentración habían perdido la esperanza. Y Pilecki, a través de una forma secreta, así como una especie de espía, comenzó a enviar mensajes a los soldados polacos. Llegó a Eisenhower y a Churchill sobre todo lo que estaba ocurriendo en este campo de concentración y de exterminio. Pero ¿qué sucedió? Que ni Eisenhower, ni los polacos, ni Churchill creían lo que Pilecki estaba contando. De hecho, decían que estaba exagerando, que cómo va a ser eso que está diciendo. No, pero aquí estamos viendo unos videos de los nazis que parece que la gente la está pasando bien en esos campos de concentración. Pero no, era toda una farsa. Pero Pilecki estaba diciendo la pura verdad. ¿Y qué quiero decirle a ustedes con esto? Que en 1943, unos años ya estando Pilecki, ya casi 3 años ahí preso, decidió escapar. Sí, decidió escapar. Y quiero decirles que Pilecki fue la primera persona que alertó al mundo sobre el Holocausto.
Y aún tras vivir esos años de tortura, de maltrato, ver el genocidio, Pilecki nunca perdió la esperanza. Él decía que las demás personas se habían perdido la esperanza y por eso morían. Pero él nunca perdió la esperanza para poder salvar a las personas que él podría salvar, para salvar a su propio país, a Polonia. Y por lo tanto, Pilecki mantenía firme esa convicción de poder luchar contra los nazis. A pesar de que Pilecki se le había muerto la familia, sus amigos y casi su propia vida, él jamás perdió la esperanza. Y esto me encanta. Ni siquiera después de la Segunda Guerra Mundial, escuchen bien, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, Pilecki siguió luchando contra los soviéticos que se habían apoderado de su país. Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial hubo el frente de Estados Unidos, el frente de Rusia, y Rusia se apoderó de Polonia. Pero era la Rusia comunista donde Pilecki mantuvo también su lucha en contra de los comunistas. Pero después fue apresado, fue torturado y le llegó a contar a su esposa que los sufrimientos que él padeció en Auschwitz no se comparan nunca jamás con los sufrimientos que le causaron los comunistas soviéticos estando preso. Así que Pilecki mantuvo una firmeza, una convicción. Y el día del juicio que le hicieron a Pilecki antes de ser ejecutado, escúcheme bien, porque su vida fue luchar siempre por su país, luchar por las vidas, luchar por las personas, por la libertad de Polonia. Bueno, justamente en su último juicio que le hicieron, él dijo las siguientes palabras: he intentado vivir la vida de tal forma que en la hora de mi muerte pueda sentir alegría en vez de miedo. Me encanta esto. ¡Wow! ¡Qué convicción! Historias como Pilecki me inspiran, me motivan, me hacen pensar que muchas veces nos quejamos de cosas tan vanas, de cosas tan tontas, y vemos personas que han dado su vida por causas grandes, por amor a su prójimo. ¿Y qué estamos haciendo tú y yo por amor a nuestro prójimo? ¿Qué estamos haciendo tú y yo con nuestros sueños? ¿Será que nuestros sueños van a bendecir también a nuestro prójimo? ¿Van a bendecir mi país? ¿Van a bendecir mi ciudad? Entonces, esta historia a mí me impacta. Entonces, ¿cuánto más tú y yo, que si creemos en Dios, escúchame bien, si crees en Dios, cuánto más tú y yo debemos estar enfocados en lo que debemos hacer por nuestro prójimo y llevar a la gente a conocer la eternidad con Dios, porque cuando conoces a Dios aquí en la tierra, estaremos con Él por la eternidad. Así que esto es algo que quiero decirte: enfócate en lo que Dios te ha puesto en tu corazón, enfócate. Hay muchas distracciones. ¿Y qué queremos que hagas para poder conseguir tu propósito en esta vida y poder enfocarte? Pídale a Dios que te muestre y que te guíe en conseguir el propósito de tu vida. El apóstol Pablo también escribe a los Efesios y dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Segundo, piensa antes de actuar y comprueba que tus acciones van conforme a la palabra de Dios. En el libro de los Efesios dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Así que no actúes sin pensar, que todo tiene que ser una intención, hacer las cosas con propósito. Y tercero, deja de meterte en todo y analiza si lo que haces hoy te lleva a la meta. Nunca confunda actividad con productividad, son dos cosas totalmente diferentes. Deja de tratar de hacerlo todo, enfócate en lo esencial. ¿Se recuerdan cuando estábamos en la escuela o en el colegio que teníamos que presentar un examen? ¿Se recuerdan que cuánto nos hubiera encantado saber las preguntas antes de presentar el examen? ¡Wow! Sería maravilloso, porque así no estudiaríamos tanto y así sacaríamos muy buena nota en ese examen. Pues quiero decirle que Dios sí lo ha hecho. Antes de hacernos el examen final, Dios ya nos ha dado las preguntas y la respuesta para nosotros en esta vida, y está a través de su palabra. Así que felizmente Dios quiere, escúchame bien, felizmente Dios quiere que toda la humanidad pase el examen final. Hazte estas preguntas que te pueden orientar hoy. ¿Qué hiciste con Jesús? Dios te va a preguntar sobre tu fe.
No sobre tu religión o sobre tus puntos de vista doctrinales, sino ¿qué hiciste tú por Jesús? ¿Qué hiciste tú en Él, en tu fe con Él? Otra pregunta es, ¿aceptaste el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz? ¿Aprendiste a amarlo y a confiar en Él? ¿Aprendiste a hacer eso? Es una buena pregunta, porque esa es la llave para entrar al cielo. Porque si podemos decir, no, que yo fui una persona muy buena y no le hice daño a nadie, esa no es la llave para entrar al cielo, sino creer y aceptar a Jesús como nuestro Señor único y suficiente Salvador. Y preguntas como esta: ¿qué hiciste con lo que te enseñó? ¿Qué hiciste con lo que Jesús te enseñó? ¿Qué hiciste con lo que Dios te ha dado con herramientas, dones, talentos, propósitos, tu vida, todo esto? ¿En qué lo gastaste? ¿En ti mismo, en tus placeres, en tus deseos? ¿O lo invertiste en algo mayor, en algo trascendental? Las actividades que estás haciendo hoy te están llenando de gran satisfacción y sientes que estás actuando acorde con un propósito que sabes que a Dios le agrada. Pues sí, mi querido amigo, Dios quiere que tu vida y la mía haya valido la pena. Dios quiere que tú y yo vivamos a plenitud, vivamos con alegría, que los mejores planes y propósitos Dios los tiene designados para nosotros. Qué maravilloso será que el día de mañana tú y yo podamos decir con satisfacción: ha valido la pena vivir esta vida y no tengo miedo al examen final. Así que sigue adelante, enfócate, no pierdas la esperanza y haz que tu vida valga la pena. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos todos los domingos en el Hotel Divine, Centro Comercial La Vie, aquí en Funchal, la isla de Madeira, todos los domingos a las 11 de la mañana, o puedes ver a través de nuestro canal de YouTube, de Instagram y Facebook. Besos para todos, abrazos y que Dios les bendiga.